me es difícil definirme, creo que a todos nos es difícil definirnos, pero ¿qué soy? ¿Qué hago? Soy, uno dice, soy arquitecto, por supuesto, pero soy mucho más que arquitecto, en el sentido de que el diploma es menos que la persona que lo tiene. He dibujado, he pintado, he hecho miniaturas, las artes visuales. Bueno, toda esta buffet-froid que se despliega frente a mí me hace preguntarme qué soy o qué he sido. He sido un poco todo eso y he gozado de todo eso y sigo haciéndolo por suerte. Cuando yo era chico, dibujaba monumentos, salía y dibujaba caras, monumentos. Y alguien me dijo, creo que justamente Alfredo Casares, otro gran académico, que yo dibujaba como un arquitecto. Yo ni sabía que era un arquitecto. Pero aparentemente, cuando fui arquitecto, dibujé como un pintor, dicen. Lo cierto del caso es que me gustaba el proyectar, y me sigue gustando, el proyectar algo y llevarlo a la práctica. Y algo que sea para la gente, algo que llene una necesidad clara, evidente, la gente. Y siempre he gozado con la arquitectura, sobre todo del proyecto y la dirección de obra, no tanto la construcción. Es imaginar, proyectar, crear, en definitiva. La época de la facultad fue una apertura notable para quienes veníamos de ambientes más o menos cerrados, previsibles, esa apertura en donde había además ideas distintas. Nosotros estábamos en la facultad en plena época de la pelea o de los bandos que imaginábamos enfrentaban a Le Corbusier y Wright, ¿no es cierto? Y había talleres muy cercanos a Le Corbusier, funcionalistas, racionalistas, como se quisiera, más lógicos, y había talleres como los que estaba yo, más en el organicismo de Frank Lloyd Wright, que hablaba de la naturaleza de los materiales y de la arquitectura que se podía moldear y hacer casi como continuación de un árbol o de una piedra. ¿Qué pasó? Por suerte, ya para los años 60, mediados de los años 60, al recibirme, había un tercero en discordia, que fue mi profeta exterior, que fue Alvar Aalto. Y ahí fui a Finlandia, y ahí lo conocí a Alvar Aalto, estuve con él, visité todas sus obras y volví enamorado de Escandinavia y de un diseño que juntaba la precisión y la función con un tratamiento de los materiales totalmente rústico, natural y casi diría apasionado. Estamos viviendo un mundo de imagen, cada vez más, de una imagen que no se sabe si es virtual o real, porque hemos perdido la noción de lo que es virtual o real. Y entonces, ¿cómo puede ser que la arquitectura que en mi época la veíamos cuando no estaba en el lugar, a través de pequeñas fotitos blanco y negro, ¿no es cierto? Ahora nos inundan con AutoCAD o con fotografía o con lo que fuera, de cosas que no sabemos si están construidas o no están construidas. También la vida útil ha cambiado, ha variado. Hoy, aunque no lo tengamos en cuenta, las obras que antes se hacían sin dies, sin fin, hoy en día son cada vez más cortas. La arquitectura también está en esa superficialidad. No es esto despectivo, es que es una arquitectura muchas veces de superficie que nace para morir pronto. No sabemos cuándo, pero pronto. Entonces, yo rescato la arquitectura hecha con un gran conocimiento técnico, con un claro, sensato, digamos, estudio de la función que tienen que desempeñar, porque si no la arquitectura no nace, como si en cambio pueden hacer una obra de arte, que yo puedo dar vuelta contra la pared si no me gusta, pero acá hay que habitarla, hay que recorrerla y hay que mirarla, que también es una función de la arquitectura, ser mirada por miles y miles de personas. Y entonces esto necesita no solo un gran profesional, necesita alguien que sea capaz de ser una buena persona, pero en el sentido de pensar en el que va a tener que habitar, o el que va a tener que circular, o el que la va a tener que mirar, que son distintas funciones de la arquitectura. Mientras eso se mantenga, tendremos formas diferentes como las tenemos hoy, tendremos algunas extravagancias, en este momento están muy
digamos, hipertrofiadas porque los medios de comunicación parecen ser los habitantes de la arquitectura más que los usuarios, pero en definitiva va a ser tan buena y tan legítima como la de las épocas anteriores, simplemente que va a ser bien distinta y que está siendo bien distinta. El director de un museo no puede ocultar lo que le gusta, pero no lo puede privilegiar. Tiene que ser en ese sentido comprensivo y tratar de abrir el panorama lo más posible, solamente defendiendo la calidad. Casi estoy por cumplir 20 años en esta casa museo, que no he hecho el cálculo, pero deben ser alrededor de 60.000 horas que en estos 20 años yo he pasado aquí adentro. O sea que es mi casa o más que mi casa. Y además he sido director simultáneamente del Museo de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes, en 2 ocasiones, y del Museo Nacional de Arte Oriental. Muchas exposiciones temporarias, hemos podido traer el Louvre aquí, los museos de Macedonia, 10 museos de Grecia, obras de Picasso, el vestido de bodas de la princesa Máxima en su momento, y tantas otras exposiciones que vienen y se van. Pero lo que se queda es el patrimonio que yo quisiera que todos conocieran, apreciaran, amaran y defendieran, porque en definitiva es nuestra memoria y eso también es emocionante defenderlo y abrirlo, hacerlo conocer. La globalización es irrenunciable. Nosotros no podemos apartarnos de eso porque es la ley de nuestro tiempo. Simplemente que estamos transformando el mundo, o nosotros mismos, en una tribu. Eso sí, una tribu tecnológica. Una tribu donde en vez de ser nosotros, unas pocas personas prácticamente desnudas o vestidas de la misma manera, intercambiables, ahora somos una tribu millonaria, digamos, de millones, con cada uno vestido distinto, cada uno con un DNI diferente, y en este universo de colores diferentes, de culturas y de lecturas diferentes, cuando uno lo ve en conjunto, es nuevamente gris, simplemente que es una tribu, pero tecnológica, en donde lo importante sigue siendo, si bien uno es una hormiga numéricamente en esa tribu, esa hormiga, cada una de estas hormigas, tiene un potencial tremendo. Yo preferiría, como siempre les digo a mis alumnos, no se dejen abrumar por el anonimato. Traten, por más que seamos hormigas y que tengamos que trabajar como en un hormiguero conjunto, pero piensen más bien que somos un eslabón de cadena. Y piensen que la cadena que nos viene del pasado y va hacia el futuro, cada eslabón cuenta. Y si se rompe un eslabón, se rompe la cadena. Entonces, esa tensión entre el no sentirse nada y ser un mundo como tenemos cada uno de nosotros, es ahí donde hay que trabajar para no perder de vista ni el árbol ni el bosque, porque entre los dos hacemos el mundo. Creo que el mundo ha cambiado, la cultura ha cambiado tremendamente entre mi generación y la que sigue. Estos valores más o menos abstractos que decíamos defender y que de hecho los tenemos dentro, de pronto se están cambiando. Y yo veo que hoy en día estamos inmersos en una cultura de la hiperinformación muy superficial, probablemente líquida o como se quiera, pero de una liquidez muy difusa. Yo diría que lo más importante hoy en día, y lo que le pido a mis alumnos, es que elijan ellos mismos esos valores por los cuales, los poquitos valores por los cuales sería posible dar la vida, y dejen todo lo otro. Y que piensen en esta hiperinformación que nos encandila, ¿qué es lo más importante? Si un show del caño,
un dentífrico nuevo, una nueva máquina o ciertas cuestiones que no por ser abstractas como la bondad, la justicia y todo lo que es tan difícil de definir, mucho más que todo el resto que he mencionado, pero por el cual vale la pena vivir e incluso valdría la pena morir.